La nutrición vegetal y del suelo es de suma importancia para poder garantizar el buen desarrollo, crecimiento y rendimiento de nuestros cultivos, y muy especialmente la conservación de la salud de los suelos. Los nutrientes se clasifican en macronutrientes y micronutrientes. Sin embargo, elementos como el silicio no entran en ninguna de estas dos categorías. Hay un cultivo muy especial, el arroz. Por cada hectárea cosechada de arroz se están extrayendo entre 500 a 1000 kilogramos de óxido de silicio. Pero, ¿por qué el silicio es tan importante en este cultivo? El silicio hace parte de un gran número de arcillas y a pesar de que es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, no está en forma soluble para las plantas. Entonces, el silicio se acumula en las láminas foliar del arroz. Le brinda entonces resistencia ante estrés bióticos causados por temperatura, vientos e incluso estrés hídrico. Sin embargo, hay muy poca información con respecto a la dinámica de los nutrientes en el suelo. Es por eso que se propone la siguiente investigación. El presente trabajo pretende evaluar 3 diferentes fuentes de silicio sobre el desarrollo de las plantas de arroz, Oryza sativa, y además de ver el comportamiento de la composición química del suelo. Los tratamientos fueron 4 en total. El primer tratamiento se trata de un producto comercial. El segundo tratamiento es Sea Earth Gold, que es fabricado en el campus de la Universidad Earth. El tercer tratamiento se trata de silicio ferromagnético y el cuarto tratamiento es el testigo absoluto. Se hicieron entonces 4 repeticiones, por tanto, hubo un total de 16 unidades experimentales. El experimento estuvo en campo durante 5 semanas y durante ese tiempo se tomaron medidas como la altura de la planta. Finalmente, se evaluaron varias variables como acidez extractable, pH, capacidad de intercambio catiónico y varios nutrientes, incluyendo el silicio. Para este experimento se plantearon los siguientes objetivos. Nuestro experimento estuvo 5 semanas en campo. Después de esto, las plantas de arroz se recogieron para poder sacarles el peso húmedo y el peso seco. Por otro lado, los 4 tratamientos que teníamos de suelo fueron sometidos a un análisis químico de suelo, donde se determinó el contenido de nutrientes, la acidez extractable, el pH y también el contenido de silicio. Efectivamente, el silicio tiene grandes efectos sobre las propiedades químicas del suelo, empezando por la capacidad del cambio catiónico efectivo. ¿Y esto cómo se produce? Al aplicar silicio al suelo, este viene se transforma a silicatos que se pueden unir con el calcio, el potasio, el magnesio, y de esta manera viene y generan cargas en el suelo que pueden venir y retener lo que son los nutrientes y de esta manera mejorando la capacidad de intercambio catiónico efectivo. Aparte de eso, también tuvimos resultados positivos como el aumento del pH y de la misma manera la disminución de la acidez extractable. ¿Y esto por qué se da? Porque al aplicar silicatos que vienen y entran en contacto con el suelo y se unen con moléculas de agua, se hidrolizan. Al hidrolizar se producen iones OH. Estos iones OH terminan viniendo y neutralizando los iones hidrógeno que están provocando la acidez, o también los iones OH se están uniendo a iones libres en el suelo de aluminio que vienen, los precipitan y de esta manera controlando la acidez del suelo. Tenemos entonces que el tratamiento T1 fue el mejor para elevar las concentraciones de los elementos calcio, potasio, sodio y cobre. El T2 fue el mejor para elevar las concentraciones de zinc. Y el T3 por su lado fue el mejor para elevar las concentraciones de boro y manganeso. Por otro lado tenemos un comportamiento peculiar, ya que elementos como el magnesio, el hierro, el azufre y el silicio redujeron su concentración en el suelo. Esto se puede explicar de una manera simple, ya que en primer lugar pueden ser elementos que fueron utilizados para la nutrición de la planta o en algún momento fueron utilizados para la formación de silicatos minerales. Asimismo, obtuvimos los resultados sobre los promedios del porcentaje de germinación de los diferentes tratamientos. Estos datos fueron analizados mediante un análisis de varianza en el cual obtuvimos el resultado de que no hay diferencia significativa entre los tratamientos. Esto hace referencia a que hubo una germinación homogénea entre los diferentes tratamientos, lo que hace referencia a que no hay una diferencia entre los distintos tratamientos. Así obtuvimos también los resultados sobre el crecimiento en altura
de los distintos tratamientos. Aquí obtuvimos, como podemos ver en la gráfica, el crecimiento ascendente homogéneo de los 4 distintos tratamientos, en el cual obtuvimos de que no hay una diferencia con aplicación de silicio en el crecimiento de las plantas. Otro resultado que obtuvimos fue el de peso de biomasa de la planta, tanto en seco como en húmedo, de la parte aérea y de la parte radicular. Para la parte aérea en húmedo, el tratamiento 2 fue el que obtuvo el mayor peso. Para la parte en húmedo de la parte radicular y parte aérea en seco y parte radicular en seco, el tratamiento 4 fue el que obtuvo mayor peso. Dentro de la Universidad de ER contamos con suelos ácidos, porque estamos en una región del trópico húmedo. Esto produce una gran capacidad de intercambio aniónico, por lo tanto fijación de fósforo y pérdida de nutrientes, ya que las arcillas son lixiviadas. Al momento de aplicar silicio al suelo, hemos comprobado que efectivamente se mejora la capacidad de intercambio catiónico efectiva y esto mejora la disponibilidad de nutrientes, que va a ser bueno para la nutrición de la planta y por consecuente el rendimiento de nuestro cultivo. Aparte de eso, también tenemos que va a ser bastante positivo para la disponibilidad de uno de los nutrientes más importantes para la nutrición del arroz, el fósforo, ya que este fósforo en este tipo de suelos es fijado y por lo tanto la aplicación de fertilizantes se vuelve ineficiente. Pero al aplicar silicio, el silicio va a ocupar el lugar del fósforo y mejora la disponibilidad de este dentro de la solución del suelo. Aunque las semillas estuvieron en contacto directo con las diferentes fuentes de silicio, estas no tuvieron un efecto directo sobre la germinación, ya que todos los tratamientos tuvieron una germinación homogénea entre ellos. Viendo la parte sobre el crecimiento en altura de las plantas, los tratamientos tuvieron un crecimiento homogéneo. Esto quiere decir que tuvieron el mismo patrón de crecimiento ascendente. Esto hace referencia a que ninguna de las fuentes de silicio influenció sobre esta variable. La obtención de biomasa en gramos, tenemos de que el tratamiento 2 tuvo el mayor peso en la parte aérea en húmedo. Para la parte en húmedo radicular y también en seco y en la parte en seco aéreo, tenemos que el tratamiento 4 fue el que obtuvo mayor peso. Esto es algo contradictorio, ya que el tratamiento 4 es el que no se aplicó la parte de una fuente de silicio. Pero para saber exactamente cuál es el mejor tratamiento, debemos de realizar un análisis químico foliar para saber la cantidad de nutrientes que existe en cada uno de los diferentes tratamientos. Buscando conocer ampliamente el efecto del silicio sobre el arroz y muy especialmente en los suelos ácidos comúnmente encontrados en los trópicos, recomendamos entonces hacer aplicaciones con más frecuencia y en un periodo de tiempo más largo, de manera que se pueda evaluar el rendimiento con respecto a la producción. Otra de las recomendaciones es evaluar la cantidad aplicada de silicio versus el beneficio-costo del productor, debido a que a pesar de que el tratamiento 1 en muchas de las variables evaluadas fue el mejor, consideramos que es la dosis recomendada por la casa comercial demasiado alta en comparación con los demás tratamientos. Y finalmente, recomendamos evaluar el efecto de fungicida que tiene el silicio en los cultivos, puesto que hay varios autores que mencionan su alta eficiencia con respecto a esta variable.